regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de saludar a Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Mercedes, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y para traernos justamente otra invitación ahora para nosotros, para disfrutar de un gran espacio. Hace unos minutos platicábamos tú y yo fuera del aire y me decías, claro, ¿hace cuántos años que no visitas este museo? Y ya son, creo que rebasan las 2 décadas y siempre hay razones, ¿no?, para regresar. Claro que sí, es justamente lo que queremos hacer esta noche, invitarlos a que ahora que van a estar de vacaciones tengan una alternativa de ir a un espacio que tiene muchísima tradición en la ciudad. Ya tenemos muchos años, 52 para ser exactos. Ajá. Entonces son muchas generaciones las que nos han visitado a lo largo de todos estos años y siempre hay algo nuevo que ver en el museo. Y como te comentaba, pues estamos justo con la temporada navideña, iniciando también nosotros con posada. Que justamente comienzan el viernes, el día 16, y ustedes tienen una preparada. ¿Qué podemos encontrar? Exacto, pues la nuestra es una posada astronómica, es una posada muy especial porque a pesar de que estamos siempre tratando de poder promover nuestras tradiciones, pues las ligamos siempre a la divulgación científica. Entonces estamos colaborando con la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hacemos estas observaciones en telescopios, vamos a tener piñata, pero va a estar ligada justamente a lo que pasó en el Big Bang, un poco hacerlo de esa manera. Y pues todas las estrellas que vemos en esta temporada y demás, explicar esta parte científica, esta parte de la información astronómica que es tan interesante para todos. Además va a haber cuentos, entonces cuentos tradicionales, por supuesto, para todos. Entonces se la van a pasar increíble, es de 5 a 8 de la... Es temprano además, de 5 a 8 de la noche, para que puedan acompañarnos ahí en el museo. Sobre todo los más chicos de la casa, que son los que siempre más disfrutan estas actividades, pero que también deben de ser el imán para que los otros, los adultos vayamos, ¿no? Claro que sí. Fíjate que tenemos muchos adultos también que van con amigos o en pareja, y eso nos gusta mucho porque se vuelve una actividad muy familiar y efectivamente pues los niños a veces son los más entusiasmados por ver las estrellas y ver los telescopios, en fin, se vuelve realmente una actividad muy muy agradable. Hay que irse bien cubiertos porque hace frío en el bosque, no estamos en la segunda sección, ya saben. Y recién además remozada, que está hermosa. Espectacular. Está espectacular y pues bueno, el museo también es un espacio lindo y van a poder pasarla muy bien. Y además de eso tenemos más cosas. Justamente el resto de la temporada, porque vienen las vacaciones, hay que buscar actividades que hacer con los jóvenes vacacionistas. Así. También algunos de nosotros tenemos unos días de descanso. ¿Por qué podemos o por qué debemos visitar el museo? Claro, Alex. Bueno, pues ya en la oferta que tenemos nosotros permanente dentro del museo, pues están nuestras salas permanentes. Está la Sala Universo, donde justo hablamos tenemos algunas charlas sobre cambio climático, un tema tan importante ahorita para nosotros. ¿Sí? Ajá, y sobre todo por la Secretaría del Medio Ambiente, que está también muy interesada en que este tema se difunda. Entonces, nuestros visitantes pueden conocer acerca de las cuestiones más importantes de nuestras acciones, ¿no? El del día a día, cómo podemos contribuir justamente a disminuir todos estos impactos que tenemos a nivel ambiental. Por otro lado, pues conocer acerca del universo, que es también siempre maravilloso. Tenemos salas, ya nuestras salas con la colección de taxidermia, que es también divina, donde vemos todos los animales que tienen que ver con el medio acuático, con el medio terrestre, hablamos de evolución, hablamos de otros animales que hay en el planeta. Entonces, siempre hay algo interesantísimo en cada uno de los rincones del museo que van a poder encontrar y que van a poder disfrutar siempre en familia. Además, es fascinante, Mercedes, porque la naturaleza siempre sorprende, ¿no? Bueno, siempre sorprende y además siempre nos hace reflexionar de que nosotros somos una parte de ella, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para poder conservar y para poder disfrutar de esa naturaleza, pero siempre dentro de un equilibrio? Y eso es lo que tratamos de hacer en el museo, desde una parte sobre todo científica, ¿no? Tratar de despertar la curiosidad de los visitantes, especialmente, por supuesto, como dijiste hace rato, de los niños y de los jóvenes, para que puedan seguir investigando más adelante. Mercedes, ¿cuáles son los horarios en los que opera el museo en esta temporada? Va a operar de martes a domingo en sus horarios de 10 a 5 de la tarde normal,
y solo tenemos para el 24 y el 31, cerramos a las 3 de la tarde. Es un sábado, ajá. Y sí, que son sábados, y el 1 y el 25 sí cerramos, pero son los únicos días que vamos a estar cerrados. Pero todos bueno, los demás pueden ir y disfrutar. Justamente, ahora, ¿cómo nos recomiendas disfrutar este paseo? Más o menos, ¿cuánto debemos de presupuestar en cuestión de tiempo para destinarlo a la visita? ¿Qué otras Claro. actividades se te ocurren pudiéramos hacer para complementar este encuentro con la naturaleza justamente ahí en el Bosque Chapultepec? Claro que sí, mira, pues yo me iría toda la mañana porque la verdad es que hay mucho que ver y Sí. no es un museo que se vea de una sola vez, ¿eh? Es un museo para seguir yendo muchas veces más. Es de estos con los que se redescubre, ¿no? Exactamente, Cada espacio. tenemos una temporada ahorita padrísima, bueno, en realidad son dos, pero una es sobre esqueletos, de la que ya han visto bastantes cosas, tenemos por ahí un dinosaurio interesantísimo, nuestro Diplodocus, que también está expuesto en otra de las salas, y adicionalmente hay una exposición sobre coníferas, esa la hacemos en colaboración con Conavio, y pueden ver ahí un ámbar fósil, por eso se los digo, porque ese ámbar tiene un mosquito de 23 millones de años, entonces está increíble, lo pueden ver también ahí, tenemos nuestra pieza del mes, y en fin, hay que programar toda la mañana, porque se la van a pasar increíble, tenemos también teatro de divulgación, el viaje al laboratorio del Dr. Stein, entonces van a aprender también muchísimo, muy divertido además, y se la pueden pasar ahí y después ya si quieren, pues se podrán seguir en el bosque porque hay muchísimas cosas que hacer. Corrígeme si estoy en algo equivocado, ¿Circuito Compositores? El nuestro Ajá. es Circuito Salud, Correr Salud, perdón. Ok. Pero es muy sencillo, está en la segunda sección. Ajá. Y no tiene pierde porque es el Museo de las Bóvedas. Exacto. Ese lo reconoce. Estos techos hermosísimos que envuelven la colección. Exacto. Así es que pues ahí está. Así no tiene pierde Las con vemos las en bóvedas. pantalla, Exactamente. Buenísimo. Ahí están y pues ahí los esperamos de verdad. Es una gran oportunidad de los que no han ido hace muchos años volver a recorrerlo y los que no han ido nunca, pues que lo conozcan porque en realidad es un espacio hermoso, es nuestro. Tiene un patrimonio increíble que resguardamos ahí, pues por supuesto que los esperamos. Mercedes, muchas gracias por darnos esta invitación. Al contrario, Alejandro, los esperamos a todos. Gracias.